Bien. Bueno, ya. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, El día de hoy vamos a hablar sobre hiper e hipoaldosteronismo. Son temas bastante amplios. Sin embargo, me voy a centrar a hablar únicamente en hiperaldosteronismo primario, pero saber también que existen enfermedades que también pueden causar hiperaldosteronismo, sobre todo la insuficiencia suprarrenal primaria y la cirrosis tubular renal tipo 4. Ya vimos en la clase pasada cuál es el tratamiento de insuficiencia suprarrenal primaria y cuál es el tratamiento en caso de deficiencia de mineralocorticoides. Eh, y bueno, ya sabemos que la hipertensión arterial es un padecimiento con alta morbilidad y mortalidad que impacta en el sistema cardiovascular y renal y en muchos de diferentes órganos. De acuerdo a la epidemiología, la hipertensión esencial va a contar con el 90% de los pacientes y la hipertensión secundaria el 10%. Y únicamente de este 10%, el 5% se va a deber a causas endocrinológicas, siendo la principal causa el hiperaldosteronismo primario. Y hay causas adrenocorticales que pueden causarnos hipertensión, siendo la primera el hiperaldosteronismo primario, pero puede haber otras causas como un adenoma secretor de aldosterona, hiperplasia bilateral de las glándulas suprarrenales o un carcinoma productor de aldosterona. Y bueno, ya tipos heredofamiliares que los vamos a ver más adelante y algunos otros que podemos ver también. Y bueno, este es un estudio en donde se buscó cuál era la prevalencia de el aldosteronismo primario en la población. Se realizó en varios centros. Como podemos ver, tenemos causas el que nos van a causar elevación de la actividad del radioaldosterona renina y causas que nos van a causar aldosteronismo primario. Y su prevalencia se va a encontrar dentro del 10%. Este esquema ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a tener que la glándula suprarrenal va a tener varias capas. Dentro de la zona glomerular es donde se van a producir los mineralocorticoides, que van a ser los de importancia para esta clase, y él es el que se va a ver afectada en esta enfermedad. Generalmente producimos una cantidad de aldosterona al día de entre 100 y 150 microgramos, y esta va a estar estimulada por la angiotensina 2. En este esquema que también ya vimos en la clase pasada, vamos a poder ver cuál es la función de la aldosterona y cómo se va a causar su liberación. Generalmente va a estar sensado por en los riñones, donde vamos a tener mediante la mácula densa las concentraciones de potasio y la estimulación simpática, que va a depender de acuerdo a la posición que se encuentra el paciente, va a actuar sobre las células yuxtaglomerulares, las cuales van a estimular la liberación de renina y esta mediante diferentes mecanismos va a actuar mediante la angiotensina con angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina en angiotensinógeno 2 y este va a unirse a los receptores AT1 mediante la enzima CYP11B2 que es conocida como la aldosterona sintasa y va a estimular la secreción de aldosterona. Esta aldosterona nos va a causar una retención de sodio, una retención renal de sodio y una excreción de potasio. Y esto nos va a aumentar el volumen circulante. Entonces es muy típico ver que en estos pacientes vamos a tener hipertensión, que va a ser de difícil control, y podemos encontrar hipocalemia. Si bien la hipocalemia es uno de los hallazgos típicos de esta enfermedad, es poco frecuente, únicamente se va a encontrar en el 30 al 35%. Y bueno, este es el eje enzimático mediante el que va a actuar la aldosterona. Aquí podemos ver algunos de los medicamentos que efectúan en las diferentes porciones. La principal hormona va a ser la prorrenina, que va a ser transformada en renina y va a actuar mediante el sistema de angiotensina 1 y angiotensina 2, y finalmente para la liberación de aldosterona.
Y bueno, ya una vez liberada la aldosterona, el 60 al 70% va a viajar unido a proteínas, sobre todo a albúmina y proteína de unión a corticoides. Y el 30%, del 30 al 40% va a ser libre, va a circular libre, que va a ser la que va a hacer efectuar los principales mecanismos de acción. Eh, si bien los estudios que tenemos únicamente miden, bueno, no únicamente, sino que miden toda la porción de proteínas, no mide únicamente la porción libre. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y va a actuar sobre todo en la cantidad de líquido extracelular que tenemos y en la perfusión renal. Y bueno, para empezar un abordaje tenemos que diferenciar entre qué es aldosteronismo primario y qué es aldosteronismo secundario. Aquí en esta tabla podemos ver diferentes patologías que nos pueden causar un hiperaldosteronismo secundario. Si nos damos cuenta en donde dice actividad renal, actividad de renina plasmática, podemos ver que va muy de la mano con los niveles de aldosterona. Entonces, siempre que veamos una enfermedad donde veamos un incremento de la renina, esto va a ser un hiperaldosteronismo secundario, que va a cursar con un incremento de la renina. Dentro de estas patologías podemos encontrar a la hipotensión, a la depresión de volumen, a la estenosis de la arteria renal, a tumores secretores de renina, dietas altas en sodio, dietas bajas en sodio, que nos va a causar un aumento, y enfermedades que nos van a causar una hipovolemia aparente, como la falla cardíaca y la cirrosis. Y bueno, dentro de las causas de hiperaldosteronismo, vamos a tener el hiperaldosteronismo, que va a ser una producción autónoma de aldosterona, es decir, no va a depender del estímulo de la renina para estarse secretando, y va a cursar típicamente con hipertensión e hipocalemia. Dentro de las causas más frecuentes vamos a tener al adenoma productor de aldosterona en un 30% y a la hiperplasia adrenal bilateral en un 60% y al hiperaldosteronismo familiar, que si bien este va a ser más raro, se tiene que sospechar cuando se haga un diagnóstico de edades tempranas, típicamente en pacientes menores de 20 años y con antecedentes familiares. Va a haber cuatro tipos de hiperaldosteronismo primario. El tipo 1, que va a ser una desregulación en la producción de ACTH, que va a cursar también con problemas en hormonas glucocorticoides. El tipo 2, que va a ser una mutación en el canal de cloro CLCN2. Y el tipo 3, que va a ser mutaciones en KCNJ5, que va a causar una hipertensión refractaria antes de los 5 años y típicamente van a tener una hiperplasia masiva bilateral. Y el tipo 4, que va a ser una mutación en CACNA1H. Estos son los principales canales que van a estar afectados en los tipos heredofamiliares y que van a actuar sobre todo, van a influenciar sobre la aldosterona sintasa, produciendo una secreción inadecuada de aldosterona. Y bueno, esto es un poco de la fisiopatología de lo que podemos encontrar típicamente en un paciente con hiperaldosteronismo. En este tipo de pacientes, eh, lo que vamos a encontrar típicamente es que vamos a ver eh, niveles de renina bajos, al igual que angiotensina 2, y una secreción independiente de aldosterona, que se va a unir a diferentes receptores y va a propiciar la secreción de ADH, que se va a unir a receptores tipo B2 y va a causar contracción de músculo liso. Esto va a crear un círculo vicioso que va a perpetuar la secreción de aldosterona y va a causar todos los hallazgos que podemos encontrar. Eh, una reabsorción de sodio y de agua y una excreción de potasio. Y bueno, la parte más larga de la clase y que si en cualquier momento se van a perder, me preguntan, porque tiene muchos pasos y es importante que los vayan siguiendo para poder llegar bien al diagnóstico. Y bueno, el diagnóstico generalmente se va a hacer entre la tercera y la sexta década de la vida. Y los pacientes únicamente, como les había mencionado, únicamente van a presentar hipocalemia en el 30 y el 35 de los pacientes. Van a cursar con calambres y debilidad y esta hipocalemia va a causar una diabetes insípida nefrogénica. Y bueno, van a cursar con hipertensión. ¿A quién debo de estudiar? Va a depender de dónde lo lean
diferentes guías. Esto lo saqué de la guía de endocrinología, eh, donde lo tenemos que sospechar en pacientes que tengan hipertensión diagnosticada en menos de 40 años, hipertensión severa a cualquier edad, hipertensión no controlada con 3 o más medicamentos, pacientes hipertensos que cursan con hipocalemia, o hipertensión que mediante un estudio se encuentre un incidentaloma. En sospechar en pacientes que empiezan a edades muy tempranas y que tengan familiares de primer grado que hayan cursado con hiperaldosteronismo primario, o que tengan antecedentes familiares de pacientes hipertensos a edades tempranas, o con enfermedades vasculares cerebrales diagnosticadas antes de los 40 años. Esta tabla no la voy a explicar, es únicamente para que después la lean, donde van a poder encontrar, de acuerdo a las diferentes sociedades. Yo creo nada más esa parte anterior creo que es muy importante para ustedes porque ustedes son los diagnosticadores por excelencia. La anterior, y creo que esta parte de cuándo sospecharla es obligado que ustedes la memoria, tengan de memoria. De hecho, la probabilidad de tener un hiperaldosteronismo va a estar determinado, como bien dice, por el número de antihipertensivos, pero puede ser que ya tengas dos antihipertensivos en donde tengas un diurético y la presión esté arriba de 160/100. Esa probabilidad sigue estando existiendo y es alta, podría decirte que hasta 60%. Eh, con dos antihipertensivos donde tengas un diurético y esté arriba de 160/100. O sea, son aquellos pacientes que dices, ah, caray, ya tiene un tratamiento doble, y no lo estoy logrando. Obviamente, si tienes tres antihipertensivos y está fuera de metas, pues obviamente es mucho más probable, ¿no? Pero eh, estos datos que aquí están deben de hacerlo sospechar muchísimo esta hipertensión, que a veces el reto está en hacer los diagnósticos de la hipertensión de origen endocrino, en donde el hiperaldosteronismo puede ser una de las causas. Ana, Gracias, doctor. Y bueno, como les mencionaba, aquí están, de acuerdo a las diferentes sociedades, qué criterios se deben de tomar, justamente como ha dicho el doctor, en pacientes con presión mal controlada, sobre todo si vemos en la sociedad de endocrinología, en pacientes que tengan TEAs mayores a 150/100 y que tengan hipertensión resistente. Esta tablita se las dejo para que después le echen un ojo, pero es como lo van a encontrar en las diferentes sociedades de endocrinología y qué estudios son los de elección para hacerlos el abordar. Y bueno, este estudio me pareció muy interesante porque este estudio lo que estudio salió de un estudio que estaba buscando pacientes en riesgo de aterosclerosis, que es el MOSA, me parece que se llama, y en ello se midió también la actividad plasmática de la renina. Con ello se buscaba qué pacientes estaban en riesgo, como podemos ver del lado izquierdo, donde dice fenotipo es con renina suprimida, con un PRA menor o igual a 0.5, son pacientes en los que no se conocían hipertensos y que se les tomó el PRA, y en ellos que fueron 392 pacientes de todos los pacientes del estudio, donde tuvieron un fenotipo suprimido. Y en ellos, en 168 pacientes, hubo una hipertensión incidental. Y como podemos ver más abajo en los diferentes modelos, eh, estos pacientes cursaban con un riesgo elevado de más adelante en algún momento de su vida cursar con hipertensión. Entonces, en este artículo hablaban sobre todo de algo conocido como hiperaldosteronismo subclínico, y en los que se tenía que hacer seguimiento para ver en qué momento iban a cursar con hipertensión pues ya descontrolada. Evidentemente, pues en la práctica no podemos estar testeando a todos para ver cómo está el PRA, únicamente en aquellos que tenemos ya la sospecha, pero sí importante ver cómo en aquellos pacientes que tienen ya un fenotipo suprimido de renina tienen un alto riesgo de padecer con hipertensión. Y bueno, este algoritmo es el que nos va a ayudar a orientarnos cómo tenemos que hacer el abordaje para hacer el diagnóstico.
Primero, pues antes que nada, tenemos que tener una sospecha clínica. Como ya vimos en qué pacientes tenemos que sospechar que puedan estar pasando con un hiperaldosteronismo. Dentro de las primeras medidas, ahorita vamos a ir viendo paso por paso, pero se tiene que medir depende de qué algoritmo vean ustedes. Hay algoritmos que te van a medir la concentración directa de renina y algunos que te van a medir la actividad plasmática de renina. ¿Cómo funciona? Lo que hace es que mediante de manera indirecta va a medir la capacidad de conversión angiotensina 1 por día, por hora, y se va a medir por nanogramos mililitro hora. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros para el PRA y nos va a dar diferentes fenotipos. Ya vimos que hay tres fenotipos, que va a ser el fenotipo indeterminado, el fenotipo que va a suprimir a la renina y el que no va a suprimir. Si no encontramos supresión de renina, es decir, que los niveles de renina estén normales o incluso estén elevados, eso nos va a hablar de un hiperrenismo que nos va a causar una elevación de la aldosterona. Pero si encontramos que el paciente está cursando con un fenotipo que va a tener la renina suprimida, tenemos que también medir niveles de aldosterona. Generalmente se va a tomar el punto de corte de mayor a 15 nanogramos por decilitro y si también está cursando con niveles de potasio menores a 3.5, pues esto se va a tomar como un aldosteronismo primario ya confirmado. Pero si nos encontramos en esta zona gris donde vamos a tener una aldosterona entre 5 y 15, se tienen que hacer un screening y hay diferentes test que nos van a permitir confirmar si sí se trata o no de un hiperaldosteronismo. Y bueno, el Haz tratamiento pues una va a depender cosa, perdóname. más Para adelante. hacer esta prueba necesitas tener el potasio corregido. El antecedente de tener menos de 3.5 es, o sea, como antecedente, pero para hacer la prueba sí tienes que corregir tu potasio, porque puedes influir sobre las concentraciones de aldosterona. Entonces, siempre que vayan a hacer esta prueba, esta determinación, primero corrijan el potasio y posteriormente hacen la prueba. Sí, de hecho, de eso les voy a hablar más adelante. Únicamente quería dar como una visión general de cómo se hacía el abordaje. Ok, ok. Y bueno, ¿cuál es el abordaje sugerido que se tiene que hacer de acuerdo a las guías? El primer paso que se tiene que hacer es corregir la hipocalemia. Se tiene que llegar a una meta de 4 equivalentes por litro. Se tiene que tener una dieta libre en sodio, no siendo esta restrictiva en sodio. Y suspender medicamentos que nos afecten el radio de renina-aldosterona, al menos 4 semanas. ¿Qué medicamentos van a ser estos? Van a ser los antagonistas de mineralocorticoides, los diuréticos arrodales de potasios y algunos eh, alimentos o sustancias como la raíz de regaliz que lo podemos encontrar en el tabaco masticable. Y bueno, si no se puede suspender los medicamentos antihipertensivos porque es un paciente que está sumamente descontrolado, tenemos que buscar hacer el switch a medicamentos que no nos afecten tanto el test, como es el prazosin, la doxazosina o el verapamilo. ¿Cuáles son las condiciones para la toma de muestra? De acuerdo a las guías, la toma de muestra se tiene que hacer a mediodía, después de que el paciente se ha encontrado despierto y haciendo actividades, ya sea sentado, caminando, por al menos 2 horas. Tiene que haber una adecuada técnica de punción, incluso en la guía mencionan cómo se tiene que colocar el torniquete, qué catéter se tiene que utilizar idealmente para evitar hemólisis de la muestra, sobre todo, por ejemplo, catéteres muy pequeños, pues están más asociados a hemólisis, entonces se tiene que buscar tomar la muestra con un catéter de un buen calibre y mantener la muestra a temperatura ambiente. Ahora, tenemos que tener diferentes factores a tomar en cuenta para interpretar los resultados que vamos a tener, sobre todo en pacientes mayores a 65 años, porque ya por lo mismo de la edad puede haber niveles bajos de renina y lo que nos puede dar un ARR, que va a ser el radio de renina-aldosterona elevado y nos va a dar pues, resultados falsos. En género, en mujeres que se van a encontrar en fase lútea, que van a tener niveles más altos igual del test y sobre todo cuando se miden niveles directos de renina.
Dentro de cuando midamos niveles directos de renina, también tenemos que tomar en cuenta a pacientes que se encuentren con anticonceptivos orales, porque igual nos van a causar una distorsión en los resultados. Tiene que ser forzosamente a una misma hora del día a la hora que se tome la muestra, por eso se recomienda que sea a mediodía, tomar en cuenta la dieta, que no sea una dieta restrictiva en sodio e incluso la postura, porque como veíamos en el funcionamiento del eje renina-angiotensina-aldosterona, estos niveles van a ser muy variables, e incluso por postura, mediante acciones del sistema simpático, pues se pueden ver alterados estos niveles. Los medicamentos que está tomando y tomar en cuenta qué medicamentos se tienen que suspender y cuánto tiempo antes se tienen que suspender antes de la obtención de la muestra. Tener bien estandarizado cómo vamos a obtener la muestra, evitar que el torniquete nos cree hemólisis, que sean catéteres pequeños y que los niveles estén adecuados de potasio. Y también tomar en cuenta los niveles de creatinina. En pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica, pues los niveles de renina van a estar alterados y pues nos va a arrojar valores que van a estar pues también alterados. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo tomar la muestra? Porque sí es bien importante cómo preparar al paciente. Eh, pues creo que no. Nada más tengo una duda, doctor. Aquí en México se miden directamente niveles bueno, la concentración directa de renina. Sí, sí lo puedes medir. Sí, 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 sí se puede medir. No se les olvide, aquí él menciona mediodía, pero en realidad a veces por cuestiones prácticas y para tenerlo ya listo, y por las cuestiones de los laboratorios que tienen que salir antes de las 10 de la mañana en algunos hospitales, todo eso, en realidad nosotros levantamos temprano al paciente. A las 6 de la mañana se levanta y tiene que estar al menos una hora sentado y pero ya, o sea, despierto, lo cambias de posición ya no acostado. Y sí, ya sentado lo tomas, sí tener mucho cuidado, como dice, con los torniquetes por la hemólisis que se puede hacer. Entonces, sí es importante, nosotros la tomamos generalmente 8, 8:30 de la mañana y listo, ¿no? Eso sí, 2 horas antes tiene que estar despierta el paciente, ¿sí? Haber hecho del baño, caminar, todo eso y después una hora sentado. Ok. Ah, ¿Me da 2 minutos, doctor? Sí, Ya, perdón, es que nos movemos de lugar. Y bueno, tomar en cuenta qué medicamentos nos van a alterar estas concentraciones plasmáticas de aldosterona y los niveles de renina, y que por tanto pues, nos van a causar una alteración en el radio de aldosterona y de renina. Aquí en esta tablita, los que tienen la letra D es que van a causar una tendencia a la baja, y los que tienen una U es los que nos van a causar una elevación. Sobre todo podemos ver cómo el uso de diuréticos nos pueden dar falsos negativos, que lo podemos ver hasta la columna de la derecha. Los que dice FN van a ser falsos negativos y los que dicen FP van a ser falsos positivos. Entonces, sí tomar en cuenta exactamente qué medicamentos está tomando el paciente y cómo nos puede causar alteraciones en los resultados. Y bueno, va a haber tests que también nos van a hacer confirmatorios, sobre todo en pacientes que se encuentren como en esta zona gris, que tengamos la aldosterona entre 5 y 15, se recomienda que se hagan test confirmatorios. Dentro de los test confirmatorios va a ser se van a encontrar dos principalmente, que va a ser la carga oral de sodio, donde el paciente por 3 días se le tiene que dar en promedio 6 gramos de sodio, y se va a corroborar por un contenido urinario de sodio. Aquí el paciente tiene que recibir reposición de potasio de liberación lenta para alcanzar las metas,
y se va a medir la aldosterona urinaria en las 24 horas, en una recolección de orina de 24 horas del día 3 al día 4. ¿Cómo se van a interpretar estos resultados? Bueno, pues el aldosteronismo primario va a ser, se va a descartar si la aldosterona urinaria es menor de 10 microgramos en 24 horas, en ausencia de enfermedad renal, y se va a confirmar el diagnóstico cuando tenemos una secreción de aldosterona mayor a 12 microgramos en 24 horas. Solo tener en cuenta que estos estudios se deben de hacer con cuidado, y hay ciertas contraindicaciones, sobre todo en pacientes que tengan hipertensión severa no controlada, que tengan insuficiencia renal, porque nos puede causar alteraciones en los resultados, tengan alguna arritmia cardíaca o que tengan hipocalemia severa. Y bueno, otros de los test que se hacen es que el paciente, que es el SIT, que el paciente va a permanecer eh, sentado en una misma posición por al menos una hora, y se le va a infundir 2 litros de solución salina por 4 horas. Ellos pues, recomendan incluso horarios de 8 a 9 y media, y se van a tomar muestras de renina, aldosterona, cortisol y potasio sérico a la hora cero y a las 4 horas. Y se tiene que monitorear la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca durante todo el test. ¿Cómo se van a interpretar estos resultados? Eh, bueno, se va a descartar aldosteronismo primario si después de la infusión de la solución salina tenemos niveles de aldosterona de menos de 5 nanogramos por decilitro, y cuando encontramos ya niveles por arriba de 10, va a ser muy probable que estemos hablando de un aldosteronismo primario. Y niveles entre 5 y 10 eh, nos van a ofrecer una mejor sensibilidad y especificidad. Y bueno, este es el algoritmo que nos da la Sociedad de Endocrinología, donde tengamos una sospecha clínica de hiperaldosteronismo primario, pues tenemos que hacer el radio eh, de aldosterona renina y hacer la sospecha de acuerdo a ello. En pacientes en donde ya tenemos niveles comprobados bajos de renina con concentraciones bajas de potasio, con todas las recomendaciones que ya vimos previamente, y que nos arrojen una concentración sérica de aldosterona eh, mayor a 20 nanogramos por decilitro, pues ya tenemos bioquímicos, ya tenemos un cuadro franco pues, de hiperaldosteronismo primario. Y pues ya no va a ser necesario que el paciente se someta a más test. Sin embargo, lo que les comentaba, si tenemos pacientes que se encuentran en esta zona como gris entre 5 y 15, pues tenemos que hacer los test confirmatorios, que es la carga de solución salina y la carga de solución salina y la carga oral de sodio. Y bueno, una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, el siguiente paso que tenemos que tomar en cuenta es hacer una tomografía adrenal, donde podemos tener diferentes hallazgos que nos van a orientar a cuál es el tratamiento al que se tiene que someter el paciente. También es importante que sepan que en caso de que tengamos una afección unilateral, que ahorita lo vamos a ver qué hallazgos podemos tener, pues generalmente se trata con adrenalectomía laparoscópica. Sin embargo, pues el paciente no desea operarse, pues se da el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a ser principalmente con antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Hay Entonces, estos son los siguientes 2 pasos que tenemos que hacer: la tomografía adrenal, y el segundo que va a ser un cateterismo de la vena adrenal, donde se va a buscar, sobre todo en pacientes que tengan patrones tomográficos no confirmatorios de si es afección unilateral o bilateral, se hace este test para buscar la lateralización, es decir, para ver qué glándula es la que está afectada y qué glándula es la que se puede someter a tratamiento. Y bueno, mediante estos estudios de imagen vamos a hacer la clasificación por subtipos. Eh,
como les mencioné, se tiene que hacer la tomografía o resonancia magnética. Vamos a tener múltiples hallazgos por imagen. Dentro de los principales que vamos a tener es que no haya ninguna alteración, que haya una hiperplasia micronodular, una hiperplasia macronodular bilateral y o un carcinoma, que tengamos un hallazgo de un carcinoma adrenocortical unilateral. En estos dos casos de la hiperplasia macronodular bilateral o con el carcinoma adrenocortical unilateral, se va a omitir esta cateterización de la vena adrenal. Y bueno, esto sí se puede hacer en casos en que no estemos seguros qué glándula es la que está afectada, sobre todo cuando tengamos estudios tomográficos sin alteraciones o que tengamos una hiperplasia micronodular. Y bueno, como les mencionaba, ya una vez que tenemos confirmado un hiperaldosteronismo primario, se va a tomar una tomografía adrenal donde podemos tener estos diferentes hallazgos. Y aquí en este algoritmo, pues vamos a ver cuál es el tratamiento que se le da. Cuando tenemos un carcinoma adrenocortical, pues el tratamiento va a ser la adrenelectomía. Cuando tenemos un adenoma unilateral o adenomas adrenales bilaterales o que tengan hiperplasia macronodular bilateral o una hiperplasia unilateral o bilateral bilateral, se va a considerar adrenelectomía, sobre todo para pacientes que tengan afección unilateral. Sin embargo, si encontramos a pacientes que tienen un, hallazgos tomográficos normales, pero este, que tengamos la sospecha de que no tengamos la sospecha de en qué glándula va a estar afectada, se va a hacer este muestreo venoso para buscar la lateralización y ver qué glándula es la que se tiene que hacer. La verdad es que me costó mucho trabajo entender cómo se hacía exactamente ese muestreo. En la guía vienen pasos para hacer el muestreo, se va a, a buscar las venas adrenales y la vena cava inferior y se van a hacer las mediciones de los niveles de aldosterona. Pero la verdad es que no entendí muy bien cómo se hace este muestreo de la vena adrenal. No sé si nos pudiera ayudar en esto, doctor. Bueno, ya se salió. Entonces, la verdad es que no. Sí, es por hemodinamia, pero vi que no está como bien estandarizado y que ajá, y que lo único que buscas es como ver exactamente qué glándula suprarrenal es la que está afectada y con esto pues darle tratamiento, ¿no? Pero pues depende mucho de qué es lo que quiere el paciente. Eh, Generalmente cuando son unilaterales se va a tratar con adrenalectomía. Cuando son bilaterales pues se le da tratamiento. Y bueno, a pesar de que se les haga adrenalectomía, porque vi muchos artículos que decía que era como el gold estándar del tratamiento, la verdad es que no lo es. Puede causar resolución bioquímica, pero no clínica. En la letra A, que vamos a ver, los que están como de color, bueno, ahí se ve más blanco. Los que se ven de color blanco son los que van a tener una respuesta completa después de la adrenalectomía. Los que se ven de color más como beige, los que van a tener una respuesta parcial, y los que se ven ya de color rojo es que no va a haber una respuesta. Entonces sí podemos ver que este estudio se llama Pasos, si no mal recuerdo. Eh, ¿eh? Pero aquí como podemos ver, va a haber en todos una respuesta bioquímica casi completa. Y ya en la gráfica podemos ver que únicamente el 37% va a tener una respuesta completa, es decir, a pesar de la adrenalectomía, pues va a seguir con manifestaciones clínicas, que va a ser sobre todo la hipertensión. El 47% va a tener una respuesta parcial y el 16% no va a presentar ninguna respuesta. Pero a diferencia de que sí va a haber una respuesta bioquímica completa hasta en el 94% de los pacientes. Y bueno, ya lo último, porque la verdad es que el tratamiento es sencillo, se opera, no se opera o se le da medicamento. Y el medicamento que se le da es antagonistas de
receptores de mineralocorticoides. El de elección que se le va a dar va a ser la espironolactona, el cual su mecanismo de acción es que va a ser va a competir con el receptor mineralocorticoide antagonista. Las dosis que se dan va a ser de 12.5 a 25 miligramos y se va a dar una vez al día. Este pues va a ser el medicamento de elección, el que más fácil vamos a encontrar pues aquí en México. Entre los otros tratamientos está la eplerenona, que se va a dar 50 miligramos 2 veces al día, que va a cursar, los pacientes pueden cursar con hipercalemia, y el amiloride, que también va a ser un bloqueador del canal de sodio epitelial, y este se da de 5 a 20 miligramos al día. Y no sé si recuerdan que para el tratamiento, no sé si ustedes me preguntaron, pero para el tratamiento de insuficiencia suprarrenal, el ideal es hidrocortisona, ¿no? Y prednisona, pero no sé si se dieron cuenta que en los esquemas de tratamiento nunca mencionaron a la dexametasona, eh, porque no se da para insuficiencia suprarrenal por su actividad mineralocorticoide. Sin embargo, sí se puede llegar a utilizar en pacientes que estén cursando con aldosteronismo primario, y esto se va a dar de 0.125 miligramos a la hora de la siesta, porque es a la hora, buscando no rebasar esta dosis, porque si no los pacientes tienen problemas para dormir y pues nos puede causar efectos adversos propios pues, de los esteroides. Entonces, bueno, lo más importante yo creo que de la clase, porque el tratamiento, la verdad es que es sencillo, se opera, no se opera, si no se opera, se le da medicamentos, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, pero lo más importante es que entiendan ustedes el algoritmo diagnóstico, porque no es sencillo hacer el FACPRA, se tienen que tomar muchas cosas en consideración, a veces los resultados no son concluyentes y tenemos que estar guiando de acuerdo a los medicamentos que tomó el paciente, si se tomó la muestra adecuadamente, a la edad que tiene el paciente y pues nada más. No sé si tengan alguna duda o pregunta, ¿no? Entonces, pues si no hay ninguna duda, pues ya sería todo de mi parte. Thank you. Vale, ¿cuántos fenotipos hay para la interpretación de la muestra? Hay tres. Ajá. Te vas a medir el radio de la renina y la aldosterona. Eh, que va a haber uno que va a estar confirmado, que va a ser mayor de cuánto. No, ese es el nivel de aldosterona. Bueno, es el PRAN, ¿no? Que va a ser menor o igual a 50, perdón. El indeterminado que va a estar entre 0.5 a 0.9. Y el que pues va a estar la renina funcionando normalmente, que va a ser mayor o igual a 1. Y a partir de ahí, ¿qué hace? No, no, no. Esas son las consideraciones antes de tomar la muestra. Haces test confirmatorios o mides niveles de aldosterona. Niveles mayores a 15 ya, o mayores a 20, ya van a ser confirmatorios si te quedan en el rango, ajá, haces los test confirmatorios, que es la carga oral de sodio y la administración de solución salina. ¿Ok? ¿Y en qué pacientes se tiene que sospechar? ¿Fácil? ¿Ana fácil? ¿Unos Leti? Leti. Sí, generalmente va a ser eso. Pacientes que a pesar que ya tienen más de 3 medicamentos y no logran un adecuado control y fueron diagnosticados en edades tempranas. Y pues en los familiares, pues mucho más